estos filósofos, ya en la Edad Media había otros filósofos que habían mantenido estas ideas, ¿no? Que la idea de materia preexiste en Dios. Parece ser que Spinoza está influido por esta tradición y entonces por eso él dice que Dios es res extensa. Pero si dijese solo esto, pues sería materialista, claro. Pero es que luego dice que es res cogitans también, que hay atributo de pensamiento, además del atributo de la extensión. Entonces, claro, lo que dice Schelling es que res extensa, pensamiento y extensión son opuestos, se oponen, no pueden derivarse uno de otro. Y además, Spinoza, como vamos a ver, introduce la doctrina del paralelismo, ¿no? que no se puede deducir un atributo del otro, sino que los dos atributos derivan de la sustancia, pero no se puede deducir uno de otro. Entonces, en Spinoza no habría propiamente materialismo, porque reconoce que existe el pensamiento como un atributo, y el pensamiento es lo contrario de la extensión. En ese sentido es en el que Schelling dice que define la sustancia de Spinoza como una coincidencia oppositorum, una identidad de los opuestos. El término de coincidencia oppositorum, la identidad de los opuestos, habría sido introducido por el cardenal Cusano. Parece que puede ser otra idea que haya llegado a Spinoza, en el sentido de que Dios dice, la naturaleza, dice Schelling, el sentido como Dios, como es identidad de contrarios. Entonces, si es pensamiento, pero es extensión también, y la extensión es lo contrario del pensamiento. Claro, en Schelling ya se aplica el método dialéctico, ¿no? Que sale de Fichte, de entender la realidad como una realidad que siempre está compuesta de opuestos, ¿no? En el sentido de Heráclito, toda la tradición de la dialéctica, el día no se da sin la noche, no puedes entender lo que es el día sin la noche, que es su opuesto. En fin, toda esta tradición dialéctica no está en Spinoza, claro. Pero Spinoza, según Schelling, habría intuido una idea dialéctica de la sustancia, ¿no? En el sentido de que la sustancia tendría dos atributos, tendría infinitos, pero luego de hecho, dice Spinoza, solamente hay dos. Esto es otra idea interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista de Spinoza, si la sustancia tiene infinitos atributos, de los cuales solamente conocemos dos, pues se acercaría un poco a estas posiciones que hay hoy en la cosmología, cuando los matemáticos dicen que no solamente existe el espacio de 3 dimensiones, sino que existen espacios de 4 dimensiones, como el de la relatividad de Einstein, o incluso algunos existen espacios, pueden crearse mundos de 17 dimensiones. Entonces, claro, aquí aparece en esta matemática, pues parece un poco la idea de que el universo tiene infinitos atributos, como diría Spinoza, ¿no? Porque se podría entender desde infinitos espacios geométricos, podéis estudiar el universo desde geometrías de dos dimensiones, que es la geometría plana, como era la época de Descartes, geometrías de 3, que es la volumétrica, o geometría de 4, como es la einsteiniana, o de Riemann, o podéis estudiarlo con otras geometrías, como hablan hoy muchos, ¿no? Que además está saliendo esta teoría de que existen otros universos. En fin, lo que pasa es que, claro, esa idea es matemática, pero habrá que ver si es real. Cuidado, porque se puede encontrar soluciones matemáticas a problemas que luego no tienen solución física. Y, por ejemplo, un ejemplo que ponía Gustavo Bueno hace mucho, ya, pues 5 obreros tienen que cavar una fosa de 2 metros de profundidad y tardan tanto tiempo. Pregunta, ¿en cuánto tiempo cavarían la fosa 1 millón de obreros? Pues claro, matemáticamente te sale una fracción de segundo, pero es que físicamente no pueden cavar 1 millón de obreros una fosa de 2 metros cuadrados, porque no cogen. Entonces ahí se ve claramente cómo a veces los matemáticos desconocen lo que es un problema matemático que puede tener solución, pero que eso no se puede trasladar a la física, que ahí no tiene solución. Entonces, estas teorías que están sacando de esto, de que hay infinitos espacios. Por eso la idea de Spinoza de que la sustancia tiene infinitos atributos, habría que tener cuidado porque es previa a lo que será después el llamado giro antrópico, que da Kant, ¿no? El giro copernicano,
la idea que introduce Kant de que el universo no se puede entender al margen del sujeto, del hombre, y en ese sentido las dimensiones del universo pues tienen hay un dialelo, diríamos aquí, una contradicción, ¿no? Una realimentación en la que no podemos entender el mundo al margen del hombre, el mundo en sí, no podemos imaginar un mundo infinito al margen del hombre porque está hecho desde el hombre. Entonces, bueno, estos problemas son posteriores, pero quiero decir con esto que la idea de Schelling de que lo interesante de la sustancia de Spinoza es que es una identidad de opuestos, entonces la sustancia no se puede reducir al materialismo, porque a su vez incluye posiciones del pensamiento, que no es la extensión. Hombre, se podría intentar redefinir esto como hace Gustavo Bueno diciendo que es otro tipo de materia, es que hay una materia física y una materia psicológica, del pensamiento, M1 y M2, todas estas distinciones, pero claro, aquí hay que tener cuidado porque el término de materia, tal como lo está usando Bueno, ya no es el término de los materialistas, por eso muchas veces no reconocen esta filosofía como materialista. Está utilizando el término materia buena en un sentido que permite el castellano o el español, que es un sentido más amplio que el puramente físico. Por ejemplo, en castellano se puede decir la materia de un poema, pero la materia de un poema no son las letras físico-químicas, es el asunto. La materia de una obra de teatro, el drama, el asunto es el drama. Es real, es una realidad, pero no se puede reducir a... Entonces, claro, si usas el término materia... Este uso lo hacía ya Ortega. Ortega hablaba de que las cosas, desde una filosofía como la que él intenta inaugurar con Heidegger, desde el ser en el mundo, que es muy distinta de esta filosofía cartesiana, ¿no? Que empieza por el cógito, Ortega empieza por el ser que está en el mundo, entonces el hombre está en el mundo, como dice Heidegger, en relación con las cosas. Entonces Ortega dice que esas cosas no se pueden entender en sentido físico, como hace la ciencia física, como materia, como átomos o tal, que eso es una explicación posterior que da la física de lo que son las cosas, pero la relación inmediata con el mundo del hombre, dice Ortega, las cosas son importancias, dice. Es algo que me importa, porque me afecta, porque me favorece o me perjudica, y tengo que luchar contra las cosas para sobrevivir, todo en términos biológicos, ¿no? Las cosas desde el punto de vista biológico no son cosas desde el punto de vista físico. Por eso Ortega utiliza la palabra de asuntos o importancias, dice él, ¿eh? En este sentido, sí, si utiliza la palabra materia, en ese sentido habría que reinterpretar todo lo que dice Gustavo Bueno en otros términos, no en el sentido... Y por eso decir que Spinoza es materialista me parece excesivo. Yo creo que aquí cabe una idea, como vio Schelling, la idea de Dios como una sustancia que incluye dos atributos, pensamiento exterior, como un anticipo de lo que se llama la sustancia viva. Y por eso algunos ven en Spinoza también un anticipo, como ven en Schelling, de lo que es el vitalismo, ¿no? Una posición vitalista. Creo que se puede hacer una interpretación vitalista de Spinoza. No sé, hay algunas que se han hecho, pero no conozco mucho este tema, pero cabe esta posibilidad. Bien, dicho esto, tenemos entonces la idea de Spinoza, que el comienzo de la filosofía empieza por la intuición de la sustancia, cómo captar el fundamento. Y aquí sigue el método de Descartes, ¿no? Es decir, Spinoza, la ética, lo mismo que Descartes, tiene una teoría del conocimiento que distingue ideas adventicias, facticias o ideas innatas, y las ideas innatas son las que se captan por una intuición, que es una intuición no sensible, que es intelectual, diríamos hoy intelectual, como se captan las ideas matemáticas por una visión intelectual, ¿no? Algo así. Pues Spinoza también en la ética desarrolla una teoría del conocimiento, que en el fondo toda esta teoría del conocimiento es una reexposición de lo que había explicado Platón, ¿no? Las distinciones que hace Platón entre el conocimiento sensible e inteligible, el mito de la caverna. Pues en ese sentido Spinoza distingue conocimiento, en una obra anterior a la ética distingue prácticamente 4 tipos de conocimiento
que él toma de Platón. Lo que pasa es que en la ética lo reduce a 3, que es lo que vamos a ver, lo que nos interesa. Conocimiento sensible, que es por imaginación. Conocimiento racional, que es por la ratio, por la deducción. Y la intuitio, que es el conocimiento que se capta las ideas por intuición intelectual, diríamos, ¿no? Que es la idea de Descartes, ¿no? Cuando Descartes dice que cuando captamos la idea de Dios es cuando captamos la esencia de Dios, que es la existencia. Entonces eso se capta por intuición. Cuando captamos la idea de la esencia de la extensión, de la esencia de los cuerpos físicos, como la extensión o la del cogito, ¿no? Pues Spinoza aplica este método también. Él dice que el conocimiento filosófico es la intuición, no es la deducción como el matemático. Deducir es encontrar conocimientos pues, utilizando métodos del principio de no contradicción o del principio lógico, ¿no? Para ir deduciendo con seguridad. Eso lo hacen las matemáticas. Pero para captar el fundamento se necesita la filosofía, que es el conocimiento intuitivo, la intuición. Y por eso Spinoza dice que la idea del principio, del fundamento, como Descartes, de una filosofía hay que captarla por intuición. Descartes captaba el cogito por intuición y decía que esto era el principio de su filosofía, era el cogito por este razonamiento. Cuando hablamos de intuición intelectual, cuidado, aquí es un anticipo de lo que después pues llamará Husserl, pues toda esta forma que tiene Husserl de explicar cómo se capta la esencia de los objetos, ¿no? Que ya vimos, ya explicamos en otras clases. Es decir, no es una intuición sensible, es un procedimiento más complejo, que ya está anticipado aquí. Por eso a Husserl le interesó tanto Descartes, porque veía en Descartes un anticipo de sus procedimientos fenomenológicos para captar la esencia de las cosas, la Wissenschaft y todo esto, ¿no? Y en ese sentido Spinoza está haciendo algo parecido. Cuando Spinoza habla de la intuitio, se puede entender esto hoy mejor desde las ideas que tenemos de la fenomenología, por ejemplo, la intuición de esencia. Spinoza viene a decir que hay que partir entonces de la naturaleza, no del cogito, porque el cogito no es sustancia. Es un atributo de la sustancia, entonces esa sustancia es la naturaleza. Entonces, ¿cómo captamos la esencia de la naturaleza? O la esencia de Dios en sentido de naturaleza creadora, que es Dios. Pues Spinoza dice que ya lo había dicho Descartes, la esencia de Dios es la existencia. Entonces, la esencia de la naturaleza es que es el existente necesario, es lo que dice. Es el principio de la explicación de todo. Hay que partir, para explicar el mundo, hay que partir de que existe una naturaleza que es sustancia. ¿Por qué? Porque no hay otra sustancia infinita. ¿Y sustancia qué quiere decir? Claro, aquí aparece también otra influencia que viene de la escolástica española. Sustancia, Spinoza dice, tomando la idea también de Descartes, que es lo que es en sí y se concibe por sí. Esta definición de sustancia, por lo visto, deriva de la interpretación que hizo Suárez y los escolásticos españoles de la idea del primer motor de Aristóteles. El primer motor de Aristóteles, que es el acto puro, que es el fundamento de todo, ¿no? Según Aristóteles, pues Aristóteles decía que es lo que mueve sin ser movido, ¿no? La definición que da del primer motor. Entonces los escolásticos españoles, Suárez, empiezan a traducir esto en términos no de movimiento, sino de concepto. Porque al fin y al cabo el acto puro es el pensamiento del pensamiento, como dice Aristóteles. Entonces es algo conceptual, no es el movimiento que tiene que ver con los cuerpos, es un movimiento conceptual. Entonces, el movimiento conceptual es lo que se concibe en sí. Es en sí, se concibe por sí. Y en ese sentido, esta idea de la sustancia de los escolásticos españoles es la que pasa a Descartes y llega a Spinoza. Entonces Spinoza dice que Dios es lo que es en sí, se concibe por sí. Es decir, que es la sustancia infinita y es sustancia. Y por tanto es causa también, porque si es en sí, se concibe por sí, es causa sui, ¿no? Es una sustancia infinita y no puede haber otra sustancia
si es sustancia infinita, no puede haber otra sustancia, porque si hubiese dos sustancias infinitas, tendrían que tener el mismo atributo. Y si tiene el mismo atributo, es la misma sustancia. Esos son los razonamientos que hace Spinoza al principio de la ética, ¿no? Para decir que Dios es la sustancia infinita, la naturaleza infinita es Dios. Pero además es causa, sí, es el principio de todo, porque ese en sí se concibe por sí, es decir, que para entender a Dios no hay otra sustancia de la que derive, y que podamos entenderla como la causa de Dios. Dios es la causa y no hay otra causa anterior a Dios, o a la naturaleza, o a la existencia necesaria. Entonces es la causa de sí. El mundo sí es causado por Dios, como causa remota, dice. La causa remota del mundo donde todo procede, la causa última sería Dios o la naturaleza, dice Spinoza. En ese sentido es en el que Spinoza se va separando de Descartes, ¿no? Entonces hace una exposición de toda la realidad que ya no parte del cogito. O sea, no es una exposición idealista, sino que Spinoza parte de que la realidad, como ya decía Descartes, nosotros creemos que existe el mundo porque existe Dios. Entonces Spinoza, al partir de Dios, ya no tiene problemas para explicar que no creer en que exista el mundo. El mundo no es más que una manifestación de Dios, de Dios como la naturaleza creadora de donde sale el mundo, por derivación. No podemos dudar que existe, porque es el existente necesario. Y no hay más cuestión, ¿no? Entonces, claro, Spinoza entonces empieza a explicar toda la realidad distinguiendo estos planos, ¿no? de explicación. Primero, el plano de la sustancia. Desde el punto de vista del plano de la sustancia, la única sustancia es la naturaleza o Dios, que es la naturaleza que es causa suya y por tanto no deriva de algo más, pero el mundo deriva de Dios, ¿no? Entonces, ese Dios se manifiesta en la realidad a través de sus atributos, que es el siguiente plano. Los atributos son infinitos, pero de hecho solamente conocemos dos. Claro, la idea de Spinoza es ir deduciendo toda la realidad como usando el método cartesiano, ¿no? El método geométrico, que realmente la ética está escrita como si fuera un libro de geometría. Realmente Spinoza pues trató de usar literalmente el método matemático de Descartes para la filosofía. Claro, por eso la ética hoy nos parece tan difícil de leer. Es un libro más bien para ir estudiando, como el que va estudiando un libro de geometría, como se deducen unas proposiciones de la otra. Aunque la ética tiene otra parte que son los escolios, que es literaria. Esto lo recomendaba Schopenhauer, ¿no? Si alguien quiere empezar a leer la ética y familiarizarse con lo que dice Spinoza, pues en vez de empezar por las proposiciones, los axiomas, todas estas definiciones que da Spinoza para ir demostrando que Dios todo esto, pues vale más saltárselo y pasar a los escolios, que van a continuación de estas demostraciones. Y decía Schopenhauer que había dos éticas, una ética geométrica y una ética literaria, ¿no? La ética literaria, que es más agradable de leer, y se ve que Spinoza también es un gran escritor, ¿no? Escribe con mucha claridad y profundidad. Entonces, el acceso a la ética para principiante, quizás lo mejor que haga es leer los escolios y después tratar de entender la parte geométrica, pero para entender la parte geométrica quizás lo mejor es que antes vaya a unos manuales o siga unas clases para enterarse un poco de qué trata aquello, ¿no? Para no perderse, porque hoy este método de exposición que llama la atención, que es la originalidad también de la ética, ¿no? De Spinoza, que está expuesta como libro de matemáticas, pues claro, hoy esto ya no se hace en la filosofía. Pues el propio Spinoza podía haber explicado seguramente toda su filosofía sin usar este método, como después hacen otros filósofos como Kant, pero que Kant ya rechaza el método matemático para la filosofía, ¿no? Dice que no es lo mismo. No se puede utilizar el método matemático en filosofía, porque en la filosofía no hay una intuición como en las matemáticas, de lo que sea. Pero Spinoza sí lo hace. Quizás sea hoy lo que esté más poco pasado, ¿no? Periclitado, esta forma de exponer la filosofía. Pero bueno, en aquella época era una novedad y era ser fiel
al método matemático, como dice Descartes, ¿no? Para deducir todas las proposiciones de una primera evidente, que en este caso no sería el cogito, sería Dios como causa sui, sustancia infinita, ¿no? De esa primera proposición se va derivando pues que tiene infinitos atributos. Curiosamente, sin embargo, Spinoza es infiel a este proyecto puramente deductivo de la ética, porque como demuestran algunos intérpretes, como Vidal Peña, por ejemplo, en el libro que citamos, El materialismo de Spinoza, en el cual tenéis aquí un mapa de estas distinciones de Spinoza, ¿no? Que él mismo hace. Spinoza distingue el plano de la sustancia, de la natura naturas, que dice que existe una única sustancia que es infinita, que tiene dos atributos, extensión y pensamiento, y luego el plano de la natura naturata, que es el plano de los modos, del mundo que nosotros percibimos, los modos en que se dan estos atributos. Y ahí Spinoza, para explicar el paso desde Dios, por ejemplo, la naturaleza en general, ¿no? Creadora, a las cosas concretas, los cuerpos, o las ideas de la mente, los cuerpos de la extensión, que son las manifestaciones finitas de la sustancia, de la naturaleza, que son los cuerpos, o las ideas de la mente. En ese sentido, Spinoza no hace este paso de una forma inmediata, sino que lo hace a través de los modos y distingue los modos inmediatos, infinitos, los modos mediatos, infinitos, y los modos finitos. Y aquí está en la página 318, el libro de Vidal Peña, El materialismo de Spinoza, pues está este cuadro que se ve cómo Spinoza va rellenando toda esta casilla, este esquema de interpretación del mundo. Y entonces, por ejemplo, desde el atributo de la extensión, que dijimos que la inconsecuencia que tiene Spinoza es que los atributos y extensión y pensamiento no demuestra por qué hay dos, porque solo percibimos dos. Él dice que solo percibimos dos y es una cosa de hecho, lo da por hecho, ¿no? Pero no, por ejemplo, por eso Vidal dice que aquí hay una inconsecuencia que Spinoza no deduce, todo lo que este plazo no lo deduce, lo añade por razones empíricas. Es una inconsecuencia. Por eso el programa puramente racionalista, matemático, deductivo, pues le pasa un poco como le pasó a Pitágoras, que después es inaplicable, no se puede hacer. Pero bueno, este paso no lo deduce, pero sí deduce los modos, ¿no? El paso de los modos, pues en la extensión, Spinoza viene a decir, para explicar el mundo físico, cómo se procede, pues hay que ir de lo más general a lo particular. Lo más general, ¿qué es? En principio la sustancia. De las sustancias decimos que tiene varios infinitos atributos. Entre ellos, uno es la extensión. ¿La extensión qué es? La extensión es lo que decía Descartes, ¿no? La manifestación más general del mundo físico es la extensión. La esencia del mundo físico es la extensión. Descartes decía, pero la extensión, una vez que concebimos el mundo como una extensión infinita, una extensión geométrica, como decía Descartes, ¿no? En tres dimensiones, como las coordenadas cartesianas sirven de dos dimensiones o de tres para situar todo el espacio, y una vez que tenemos el espacio ahí situamos los cuerpos. Entonces los cuerpos, ¿en qué estado general dice Descartes que están? Pues o están en movimiento o en reposo. Entonces, claro, movimiento, reposo, motus et quies, que dice en latín Spinoza, es el modo infinito e inmediato de la extensión. Ahora, todos los cuerpos que están en movimiento de reposo, pues en principio el movimiento de reposo más general o último son las partículas, los átomos, como decía Descartes. Los cuerpos, lo que está en movimiento y en reposo son los átomos. La acumulación de átomos va creando pues cuerpos más complejos, que son combinaciones de átomos. Toda la explicación que hoy da la física, un poco esta idea de mecanicismo, ¿no? De cómo explicar el mundo físico, que está compuesto de átomos, que a su vez los átomos se combinan, forman moléculas, las moléculas van formando cuerpos más grandes y llegamos a ver todos los cuerpos del mundo físico que se explican así, ¿no? Y en ese sentido, el siguiente paso, una vez que explicamos
la dimensión atómica, tenemos que pasar a la dimensión de los cuerpos que percibimos. Los átomos no los percibimos, pero si percibimos una vaca, por ejemplo, una vaca, como decían los físicos, pues la vaca atómica, ¿no? Pues una vaca es un conjunto de átomos, ¿no? En fin, pero que nosotros no vemos los átomos, vemos la vaca, ¿no? Entonces, ¿la vaca qué es? Pues algo que se nos aparece, una faz, un aspecto del universo, que es una vaca. Entonces, dice Spinoza, habría que explicar todos esos aspectos del universo, las vacas, los árboles, forman a su vez una totalidad, que es la facies totius universi, dice, el aspecto general de todo el universo. Entonces se va deduciendo todo el aspecto a partir de los átomos, se va explicando todo lo que nos aparece, y ese sería el modo infinito mediato de la extensión. Y a su vez, este modo infinito de toda la faz del universo acabamos distinguiendo en ello los cuerpos determinados, ¿no? Los cuerpos, primero vemos el universo en general, de forma aparente, como vemos cuando miramos al cielo y vemos los astros, es la faz del universo. Y luego hay que analizar concretamente los cuerpos, el Sol, la Tierra. Y estos serían los modos finitos. Bueno, este proyecto que hace para la extensión lo hace también Spinoza para el pensamiento. Entonces explica también el pensamiento, pues el atributo del pensamiento tiene a su vez un modo infinito inmediato que llama el intellectus absolute infinitus, que es el entendimiento absoluto infinito. No da, sin embargo, el modo infinito mediato, que era el equivalente de la facies, no lo da, aunque se podría deducir, y sí da el modo finito del atributo de la extensión, que son las ideas que tenemos concretas. Ideas y cuerpos, para Spinoza, son los modos finitos de todo lo que existe. Todo el universo se reduce a esto. En su manifestación finita son modos, son cuerpos e ideas, ¿no? Y en ese sentido, este es el esquema general del universo del mundo que da Spinoza, siguiendo esta filosofía que cambia la de Descartes, partiendo de la naturaleza, una especie de naturalismo, es una explicación naturalista, aunque siga utilizando el término de Dios. Dios ahí ya no tiene un sentido religioso, ¿no? Entonces vale más acabar sustituyéndolo por naturaleza, ¿no? Lo que existe es una naturaleza infinita, de donde procede la naturaleza finita que nosotros vemos. Entonces habría que ir explicando, la forma de explicarla no es empezar al revés, empezar por la naturaleza finita, sino empezar como hacen los físicos, ¿no? Cuando explican algo empiezan por los átomos, ¿no? Y luego van con los átomos construyendo el universo y luego construyen los cuerpos, ¿no? Esta es la idea de Spinoza, que tiene mucho que ver con la explicación que hoy da la física del mundo, y por eso si algunos ven a Spinoza, pues un anticipo de todo este mecanicismo, esta explicación física del mundo. Y si fuese eso así, solo así, pues bueno, Spinoza, claro, también puede hacer esto porque Spinoza se basa mucho también en la física de Descartes, y Descartes había puesto prácticamente las bases de la física moderna, la explicación física del mundo, y en este sentido es muy completo lo que hace. Ahora bien, lo que hay que explicar también es el atributo del pensamiento, que Descartes empezó a explicar, pero no acabó la faena, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces es Spinoza realmente el que dará una explicación, sobre todo en relación con el mundo de las ideas, que tienen que ver con las emociones y con las pasiones y con la ética. Es el que acabará de dar una definición, una estructuración de ese mundo en términos puramente geométricos, ¿no? Como Descartes había hecho del mundo físico, la geometría del mundo físico, toda la geometrización de la física. Spinoza hará esto en el mundo mental, de las ideas, de los sentimientos, de las pasiones. Y por eso quizás Spinoza le dio el nombre a su libro Ética, ¿no? Porque es la parte más novedosa que él introduce respecto a Descartes, y realmente pasa por ser la parte clásica, una exposición clásica de una ética racionalista, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto aquí, seguimos el próximo día.